Bueno, pues realmente estamos empezando con muchísima puntualidad, porque creo que son las 7, como pone en el cartel. Estamos en un escenario un poco apocalíptico, con algunas goteras que nos recuerdan el paso del tiempo, que es de lo que hemos venido a hablar. Bueno, pues bienvenidos a este primer encuentro del proyecto docente Cronos y Kairos. Quería explicaros un poco en qué consiste este proyecto. Nace de una convocatoria de proyectos de este tipo que cada año es promovida por la Fundación Tatiana de Madrid. Y mi nombre es Pablo Alzola, soy profesor de esta universidad, algunos me conocéis, y soy uno de los coordinadores de este proyecto docente, Cronos y Kairos. Nuestra intención con el proyecto es invitar a estudiantes y profesores, como estáis hoy aquí, universitarios, a reflexionar sobre el tiempo desde distintas ramas del saber. Hoy, en la primera sesión, será el turno de la filosofía. Detrás de este proyecto está la idea de que la universidad ha de ser, ante todo, el lugar donde nos enfrentemos a las grandes preguntas que atañen al ser humano, donde aprendamos a buscar los saberes por sí mismos, no solo por la utilidad que nos puedan reportar de cara a una profesión, que es lo que quizá hoy está más de moda. Buscar los saberes por sí mismos. Como decía mi querido John Henry Newman, la verdadera universidad nos ayuda a entender que el conocimiento es capaz de ser su propio fin. Entre estas grandes preguntas con las cuales nos enfrenta la universidad está, sin duda, la cuestión del tiempo. En el fondo, nuestra manera de entender el tiempo es decisiva, pues de ella depende nuestro modo de vivir. A grandes rasgos podemos distinguir dos formas de vivir el tiempo. Por un lado, el tiempo como sucesión, como discurrir a veces monótono, al que llamamos con la palabra griega cronos. Y por otro lado, el tiempo entendido como instante oportuno, cargado de intensidad y de sentido, al que llamamos kairos. De aquí viene el nombre del proyecto, Cronos y Kairos. Los años universitarios, en los cuales os encontráis muchos de vosotros, son seguramente la etapa más adecuada para reflexionar con hondura sobre las formas de entender el tiempo, tratando de que el cronos de la propia vida se abra progresivamente a la llegada del kairos y, por consiguiente, a la llegada del sentido. Durante estos años, escribe el profesor Rafael Domingo, estos años son años de lectura y de estudio, de reflexión atenta y debate intenso, es decir, de rutina, de cronos, pero también de intuiciones geniales y decisiones firmes, kairos, que comprometen la vida de un corazón joven. Bueno, sin más presentaciones, voy a introducir a los dos ponentes. Esta sesión se va a desarrollar al modo de un coloquio. Al comienzo vamos a tener un coloquio entre los dos ponentes que voy a presentar, de unos 50 minutos aproximadamente, y después se abrirá el turno para todas las intervenciones de los que queráis participar, que os animo a ello, y seguro que lo hacéis muy bien. Voy a presentar a los invitados de hoy. Ignacio Sánchez Cámara, a la izquierda de la mesa, es catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en universidades como la Complutense, la de La Coruña y la Católica de Valencia, donde también ha sido rector. También ha sido profesor de Filosofía de Bachillerato. Ha sido secretario de redacción de Revista de Occidente y director del Centro de Estudios Orteguianos del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha colaborado y colabora con los diarios ABC y La Gaceta, así como en varios programas de radio. Además, ha escrito ensayos para publicaciones como Revista de Occidente, Cuenta y Razón y Nueva Revista. Entre sus libros voy a destacar algún título solamente, como Teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, La apoteosis de lo neutro, De la rebelión a la degradación de las masas, La familia, la institución de la vida, Europa y sus bárbaros y Las cosas del espíritu. Y también tenemos con nosotros, más próximo a mí, a Ernesto Baltar. Él es profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos,
Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado casi 2 décadas como traductor, editor y director de publicaciones. Sus investigaciones se centran en el pensamiento español moderno y contemporáneo, las relaciones entre filosofía y literatura, la filosofía de la técnica y las corrientes del nihilismo, así como las implicaciones éticas y epistemológicas de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Es autor de los libros Ciudades en fragmento, Pensamiento barroco español y Julián Marías, La concordia sin acuerdo. Colabora con publicaciones como Revista de Occidente, Claves de razón práctica, Letras libres, The Objective o Nueva Revista, entre otras. Muchas gracias al profesor, en primer lugar, al profesor Pablo Alzola, por la organización de este evento, por invitarnos a participar y con un tema tan sugerente e interesante como el tiempo. También muchas gracias a todos ustedes por su asistencia en un día que también es complicado por el temporal, que estamos aquí incluso con goteras, y espero que, como comentábamos ahora, que el título de Acertar con la vida y el tiempo, pues intentaremos acertar, ¿no? No sé si conseguiremos acertar del todo, pero la idea es intentarlo al menos. Una primera cuestión que quería plantear, claro, la reflexión filosófica sobre el tiempo ha existido a lo largo de toda la historia de la filosofía, a pesar de la dificultad de aprender la idea de tiempo. Como decía San Agustín, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Después, en el siglo XX, la temporalidad ha llegado al primer plano, pasó al primer plano de la reflexión filosófica. Autores como Bergson, Ortega, Heidegger. Primera pregunta podría ser, ¿cómo es la concepción del tiempo en Ortega vinculada a su idea de la vida humana? Bueno, muchas gracias también al profesor Pablo Alzola por la invitación y bueno, corresponde contestar en principio a la pregunta para empezar el diálogo. En el caso de Ortega, para empezar, claro, el tiempo tiene un sentido biográfico, es el tiempo de la vida. Para Ortega, en realidad, que puedan caber interpretaciones, la dimensión del tiempo vital que prevalece creo que es el presente. Que puede parecer una tesis un poco aventurada, porque vida es lo que hacemos y lo que nos pasa, lo que hacemos en tiempo presente. Mi vida es aquí y ahora, lo que en este momento estoy haciendo. Pero también es verdad que lo que estoy haciendo en este momento solamente se entiende desde una perspectiva futura. Lo que hago es en función de quién quiero ser o quién tengo que ser. Por eso también es cierto que la vida es presente, pero la vida es futurición. También es un término futurizo que emplea Julián Marías, ¿no? Y por otra parte, tampoco hay que descartar la relevancia del pasado, porque quien soy es el resultado de quién he sido también, ¿no? El pasado lo tenemos como presente también, ¿no? Por lo tanto, esas 3 dimensiones son reales en Ortega. Pero a pesar de que se suele decir que la dimensión que prevalece es el futuro, yo creo que vida es ante todo presente. No en vano las memorias de Julián Marías, una vida presente. Bueno, eso tiene otro sentido también, ¿no? Por lo tanto, como una primera aproximación diría eso, ¿no? Que vivir es lo que hago aquí y ahora, pero en función de alguien que tengo que ser. Por eso la vida es también preocupación, ocuparme con quien tengo que ser, ¿no? Sobre la estructura narrativa de la vida humana, hay unas citas de Julián Marías, de sus memorias, que iba a comentar, por si puede dar pie a alguna reflexión. Dice Julián Marías que el tiempo tiene un sentido ciertamente, pero el tiempo vital es más complejo que el cósmico y está hecho de ideas y vueltas. Puede remontar aguas arriba, en una estructura intrincada que la teoría no acaba de comprender, porque en casi toda su historia se ha separado demasiado de la vida en su mismidad. Dice, tal vez la narración es la forma de pensamiento que ha permitido entender mejor la entraña temporal de la vida. Dice, la vida tiene una estructura narrativa,
no hay más modo de hablar de ella que contarlo. Incluso la anticipación, la dimensión proyectiva de la vida es narrativa. No puedo proyectar el futuro más que diciéndome en forma dramática, imaginando ciertos sucesos o circunstancias y, sobre todo, anticipándome a mí mismo como un alguien todavía no existente y, por supuesto, inseguro. Hasta ahí las citas de Julián Marías. ¿Cómo podemos entender, aparte de esta vida en sentido biográfico que ya he comentado, esta idea también de la razón narrativa en Ortega? Bueno, aun a riesgo de repetirme porque veo rostros familiares a los que les he contado ya alguna de estas cosas, ¿no? En cualquier caso, para Ortega la vida es el resultado de la interacción de los ingredientes, ¿no? El yo que soy o que más bien tengo que ser y la circunstancia. Pero la vida es algo que sucede, es quehacer, es en cierto modo actividad y drama y por lo tanto algo que se puede contar. Pero claro, contar una vida no es, y yo creo que la cita de Julián Marías y las ideas del propio Ortega van por ahí, es algo que se puede contar, pero no es una mera sucesión de acontecimientos que se cuentan, sino que es algo inteligible. Se entiende una vida cuando se cuenta, pero contar una vida no es meramente describir una serie de acontecimientos, ¿no? Sino que es comprender quién tiene que ser, es decir, la vocación, y cómo se realiza esa vocación. Es decir, en la idea de vocación o proyecto, una vida es ininteligible. Por eso Ortega se interesó tanto en las biografías, independientemente de la mayor o menor precisión o exactitud que tengan esas biografías. Lo importante, a mi juicio, no es tanto si lo que nos dice de Velázquez, de Kant, de Goethe, etc., es acertado, que pienso que en general lo es, sino es el ejercicio de intentar explicar lo que es una vida. Y una vida no se entiende si no comprendemos quién quiso ser, el biografiado, quién tuvo que ser, qué circunstancias tuvo, cuáles eran favorables y desfavorables, y por lo tanto es contar una historia. De ahí que lo que Ortega llama razón vital sea una razón narrativa. La vida se cuenta, pero insisto, no se cuenta como una peripecia de acontecimientos más o menos arbitrarios, ¿no? Sino como algo que tiene sentido, de manera que solamente comprendemos a alguien si somos capaces de entender quién tuvo que ser, quién quiso ser y en qué circunstancia tuvo que hacerlo. Hay otra cita, disculpen si utilizo sobre todo citas, pero creo que los autores del pasado, bueno, los autores en general, los que tienen cosas que decirnos pues más interesantes que las que pueda comentar yo, pues en el capítulo El tiempo humano de la antropología metafísica dice Julián Marías lo siguiente, dice: la vida humana es temporal y sucesiva. La definición que de la eternidad dio Boecio está casi literalmente calcada como un vaciado negativo de la temporalidad humana. La posesión simultánea y perfecta de una vida interminable. La vida humana no es interminable, sino que ha empezado y terminará. Por lo pronto, terminará sea cualquiera su destino ulterior. Además, su posesión no es simultánea, sino precisamente sucesiva, se va poseyendo. Y no es perfecta, sino imperfectísima y precaria. Inestable en el instante presente, pálida y empobrecida en la memoria del pasado, incierta y vaga en la anticipación del futuro. La vida se presenta en todo caso como afectada por la finitud temporal. Su fórmula son los días contados. Y termina diciendo en esta cita: distensa entre el nacimiento y la muerte, podríamos decir que la forma radical de instalación en ella es justamente el tiempo. El tiempo es aquello en que propiamente estoy, y la manera de estar temporalmente es seguir estando. Más brevemente dicho, durar. ¿Cuál es el planteamiento respecto, veíamos, del sentido de la vida
también con esta idea respecto a esta idea de la eternidad de Boecio, ¿cómo lo podemos entender en relación con la vida humana? Bueno, la idea de eternidad de Boecio rompe un poco con una idea bastante extendida acerca de la eternidad, porque normalmente tendemos a concebir la eternidad como una sucesión indefinida, como algo que no tiene fin, pero como algo lineal en cierto modo, ¿no? Y lo que Boecio más que nos sugiere, nos dice, es que la eternidad consiste en la ruptura, en cierto modo, del tiempo, porque es la posesión de lo que algo es de una forma perfecta y plena, ¿no? De manera que, si eso es así, ser eterno es precisamente dejar de ser temporal. Claro, esto intento no alargarme demasiado para que sea más dialogado, ¿no? Pero esto nos lleva también a la idea de que, en ese sentido, puede caber una eternidad que va más allá de la mera duración. Eso sería más bien sempiternidad, ¿no? Algo que dura para siempre, para siempre. Pero la eternidad es otra cosa, ¿no? Y esa eternidad puede incluso ser ajena a la trascendencia. No digo que lo tenga que ser ni que lo sea, pero puede serlo, ¿no? Porque tengo la impresión de que en la concepción del eterno retorno de Nietzsche, por ejemplo, late una idea de la eternidad, por no hablar también de la idea de Wittgenstein de que la vida eterna es la vida en el presente, es decir, vive eternamente quien vive en el presente. Pero yendo en primer lugar a Nietzsche, yo diría que la idea del eterno retorno habría que entenderla, si no estoy equivocado, no como una sucesión cíclica de repeticiones de lo mismo, porque eso en última instancia es caracterizarlo como lineal. Bueno, se vuelve a repetir infinitas veces. Este acontecimiento que estamos viviendo ahora se repetirá infinitas veces, lo lamento quizá en el caso de alguno de ustedes, pero lo que quiere decir Nietzsche, creo, es que el instante es eterno. Él habla de una eternidad inmanente, no remitida a una vida trascendente, a una vida futura, sino a esta misma, ¿no? Pero claro, esa idea, suponiendo que fuera correcta, en lo que no entro ahora, provocaría algo que muchos quizá no perciban en Nietzsche, ¿no? Que es la idea de la densidad que tiene nuestra vida, porque lo que hacemos es para siempre. Y ahora viene a la memoria, pero lo he apuntado por si me fallaba la memoria, en una magnífica biografía de Kafka, el capítulo en el que trata de esa experiencia traumática de Kafka con 4 años más o menos, 4 o 5, en la que parece ser que lloraba continuamente y su padre, enojado ya con el asunto, pues le saca de la cama, le saca de la habitación y le expulsa al patio en una fría noche de invierno. Claro, eso no lo olvidó Kafka, y evidentemente la relación con su padre, como manifiesta la carta, no es especialmente buena. Pues bien, el biógrafo de Kafka, Rainer Stagg, dice, encabezando el capítulo sobre ese episodio de la vida de Kafka, dice: has de saber, la cita es de Leo Parents, que es el maestro del juicio final, dice: has de saber que las cosas que ocurren no terminan nunca. Claro, tendemos a pensar que lo que nos ha sucedido, que lo que hemos hecho, que ese error o acierto que hemos cometido, ha pasado, ya está. Sin embargo, no termina nunca. Es decir, lo que hacemos es para siempre, de cierto modo es eterno. Claro, eso, y ya no me prolongo más, lleva a la idea de Julián Marías y de tantos otros. Julián Marías es católico, pero independientemente de eso, de que esta vida tiene que ser continuada en una vida perdurable, ¿no? Porque un ser consciente, un ser personal, que tiene experiencias, no puede acabar esa vida para siempre. Bueno, independientemente de cómo se resuelve esa cuestión, incluso para una idea inmanente como la de Nietzsche, lo que hacemos es para siempre. Y por lo tanto eso dota de una enorme responsabilidad a todos los actos que realizamos, independientemente, ya digo, de que haya una trascendencia o no, o un Dios que nos contemple o que nos hable o no. Lo que sucede no termina nunca. Claro, esto está vinculado con esa idea de responsabilidad moral y también de
tomar conciencia de las cosas, ¿no? No dejarse llevar, no dejarse vivir, sino tomar riendas de la propia vida, ¿no? Y ser consciente de todas las decisiones, de elecciones que está tomando uno. Sobre la cuestión de la eternidad, hay un pasaje de Historia de la Eternidad de Jorge Luis Borges que a mí me gusta mucho, es el comienzo del libro, que comenta lo siguiente. Dice, en aquel pasaje de las Enéadas que quiere interrogar y definir la naturaleza del tiempo, se afirma que es indispensable conocer previamente la eternidad, que es el modelo y arquetipo de aquel. El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica. La eternidad, un juego o una fatigada esperanza. Leemos en el Timeo de Platón que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad, y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancia de tiempo. Yo no sé si en el planteamiento de Ortega, siempre he visto, no lo he podido demostrar ni tampoco lo he intentado, que hay una influencia o una relación con la concepción del tiempo de San Agustín, la cuestión de la interioridad, la idea de tiempo como distensión del alma, tan vinculada a la idea de la vida humana, ¿no? Y al desarrollo de esa vida humana. Sí, yo creo que lo ves bien, ¿no? Creo que es así. De todas formas, esa idea ya en la época próxima a Ortega es bastante o relativamente habitual en la fenomenología, ¿no? Y en la idea de Husserl, el célebre ensayo sobre la conciencia interna del tiempo, ¿no? La idea de que ser consciente es también ser temporal, ¿no? Yo creo que eso procede básicamente de San Agustín y está presente en Ortega con otras modulaciones, si se quiere, ¿no? Pero pienso que es así. Digamos que ser consciente, la conciencia entraña necesariamente la temporalidad. Por otra parte, no sé si yendo más allá o no, yo también quisiera introducir, aunque vas introduciendo más bien las cuestiones, ¿no? Un poco una cierta dimensión al hilo de lo que estaba comentando antes, de que todo lo que sucede es para siempre, introducir otras cuestiones que tienen que ver también con la temporalidad desde otro punto de vista, que es, por ejemplo, la cuestión del perdón o la cuestión metafísicamente bastante grave también de si en una ocasión dijo, creo que Aristóteles, pero luego se ha repetido, de que Dios puede hacer todo menos hacer que algo que ha sucedido no sucediera. Bueno, incluso esa idea pudiera ser discutible, ¿no? Porque es posible que Dios pueda conseguir borrar acontecimientos y que no hayan sucedido. Lo digo, me parece una cuestión, una conjetura un tanto aventurada, pero lo digo porque el perdón en alguna medida borra la culpa, borra la responsabilidad, pero al hacerlo en alguna medida se puede pensar también que borra hasta el hecho en sí mismo. Claro, parece que me contradigo con lo que decía antes, pero como lo decía yo, tampoco hay contradicción, de que todo lo que ha sucedido no termina nunca. Bien, pero ¿acaso pueda ser borrado, ¿no? Entonces la cuestión sería si el arrepentimiento y el perdón pueden entrañar en alguna medida el borrar el hecho sucedido, ¿no? Pero me he ido un poco más allá de la cuestión de San Agustín, que por otra parte tampoco es extraño que haya esa presencia de San Agustín en autores contemporáneos, entre otras razones porque algunos de los aspectos de la filosofía moderna están anticipados por él. Y no me refiero solamente a la cuestión de la primacía de la conciencia, sino algo más allá de eso, ¿no? Retomando un poco la cuestión de la razón narrativa que comentábamos antes, hay una cita de Antonio Machado, del Juan de Mairena, que también siempre me ha gustado mucho y que establece también una distinción con respecto al determinismo, ¿no? Que también si hacemos un poco de filosofía de la historia, que al hablar del tiempo es inevitable también plantear la cuestión, ¿no?, de la visión de la historia, dice lo siguiente, dice, si tenemos en cuenta la reversibilidad ideal de lo pasado y la plasticidad de lo futuro, no hay inconveniente en convertir la historia en novela, sin que por ello pierda la historia nada esencial,
como espejo más o menos limpio de la vida humana. Solo así podremos sacudir la tiranía de lo anecdótico y de lo circunstancial. Creemos que no hay suficientes razones para aceptar la fatalidad de lo pasado. Reconocemos, sin embargo, que los deterministas nunca han de concedernos que lo pasado debió ser de otro modo, ni siquiera que pudo ser de muchos, porque ellos no admiten libertad para lo futuro, y con doble razón han de negárselo a lo pretérito. Y para nuestra, sigue diciendo, y para no entrar en discusiones que nos llevarían más allá de nuestro propósito, nos declaramos al margen de la historia y de la novela meros hombres de fantasía, como Juan de Mairena cuando decía a sus alumnos, y esto a lo mejor es más polémico, dice: tenéis unos padres excelentes a quienes debéis cariño y respeto, pero ¿por qué no inventáis otros más excelentes todavía? Sí, está bien. La cuestión del tiempo y el determinismo y la libertad, claro, si estamos partiendo, no quedándonos necesariamente en Ortega, en Julián Marías y en otros pensadores no españoles que han influido en ellos, ¿no? Y que les han seguido, quizá debiéramos reconocer que, lejos de mí, cualquier tentación de negar la libertad humana, jamás haría semejante cosa, tanto en el sentido metafísico, psicológico, si se quiere, como en el sentido político y social, ¿no? Jamás. Pero también hay que reconocer, yo creo que si atendemos realmente a lo que sucede en nuestras vidas, que somos actores de nuestra vida en alguna medida, ¿no? Pero no absolutos. Hace unos días estábamos en una jornada sobre el García Morente, ¿no? Y el propio García Morente narra un acontecimiento o acontecimientos fundamentales de su vida, pero apuntando a que era consciente de que lo que le sucedía no era algo que hiciera él directamente, ¿no? De lo que fuera creador, sino que eran acontecimientos que le sobrevenían, que eran de su vida, que formaban parte de su vida, pero que no habían sido realizados por él, que no eran actos propiamente libres. Y todo ese proceso le llevó, a la conversión al catolicismo, pero eso es ahora otra cuestión. Pero es verdad que la vida no es solamente lo que hacemos. Ortega decía lo que hacemos y lo que nos pasa también, ¿no? Y la circunstancia no es libre, y el azar influye en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, no estamos determinados, pero tampoco somos autores absolutos de nuestra vida, ¿no? Hay una idea que incluso puede ser muy orteguiana y muy de Sartre, en cierto modo también, de que estamos en la existencia, arrojados en la existencia, en una circunstancia que no hemos elegido, pero tenemos que actuar. Y vivir es eso, ir tomando decisiones. Bueno, es eso, y a veces sufrir, o no en el sentido negativo, ¿no? Sino padecer unas circunstancias que no hemos elegido y que van marcando nuestra vida. Yo creo que eso también es muy cierto, no invalida la libertad, pero hace que nuestra vida no sea solamente algo que hacemos como el autor de una obra literaria, ¿no? Que la escribe arbitrariamente como él quiere. La cosa yo creo que es un poco más complicada que eso. Están esos tres elementos que son azar, imaginación y libertad, según Ortega, que componen la vida humana. Y ahí hay una cuestión que ha quedado señalada ya, pero que quizá estando ante alumnos de filosofía creo que es importante, que es la cuestión de la vocación. Porque parece que uno tomar la decisión con 17 y 18 años de estudiar filosofía, hay que también ser valiente, en un sentido, no sé, arrojado o inconsciente. ¿Qué importancia tiene ahí la cuestión de la vocación para la vida humana? No, toda. Y perdón por la reiteración, algunos me temo, pero en el primer libro que publicó Ortega, Meditaciones del Quijote, aparece esa afirmación que quizá sea la más repetida de la obra de Ortega, la que más se cita, que es: yo soy yo y mi circunstancia. Y añade: y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Claro, ahí aparentemente no está la vocación. Yo soy yo, quien soy, y mi circunstancia. En este momento, ustedes están ahí, ante mí, ¿no?
o yo ante ustedes. Esa es la circunstancia, ¿no? Bueno, es importante lo de si no la salvo a ella, no me salvo yo, porque eso lo que quiere decir es que la circunstancia es un ingrediente de mi vida, lo soy yo. O sea, yo no soy algo distinto de ustedes en este momento, ¿no? Sino que mi vida consiste en dialogar con Ernesto Baltar y con ustedes un poco más tarde, o en hablarles, ¿no? Ahora, ¿y la vocación? Claro, es que yo creo que la vocación se encuentra en esa cita de Ortega en la segunda parte, en el segundo yo. Yo soy yo en mi circunstancia. Mi vida es lo que hago en una circunstancia, ¿no? Claro, pero eso significa que eso que hago es en función de una vocación. La vocación ha apuntado, evidentemente, podemos hablar de la vocación filosófica o de la vocación que cada uno de nosotros tengamos, pero hay que tener en cuenta que la vocación no es la profesión, no es, digamos, qué tipo de actividad quiero tener más adelante, sino quién tengo que ser. El yo es proyecto, la vida humana es proyecto, por eso Ortega utilizaba como lema el arquero, que por otra parte es un lema aristotélico. Claro, seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. La vida es eso, apuntar a un blanco. Y esa es la vocación. No quién soy ya, sino quién tengo que ser. Llega a ser el que eres, ¿no? De Píndar, ¿no? Y esa sería la vocación. Claro, la vocación requiere, primero, habría que determinar de dónde procede. Me adelanto porque algunas veces estudiantes y otras personas pues, me han planteado o plantean a Ortega eso, ¿de dónde procede la vocación? Sí, claro, yo tengo que ser, pero ¿de dónde procede la vocación, ¿no? Yo creo que es una pregunta ya casi última, ¿no? Porque es que lo soy, no es que proceda de ningún sitio. Claro, en mi vida surgen modelos, ejemplos, profesiones, etcétera, que puedo seguir, ¿no? Pero la vocación es quién tengo necesariamente que ser. Bueno, luego hay vocaciones más elevadas o menos, hay fidelidad a la vocación o no, pero la vocación es, en definitiva, la sustancia última de la persona, lo que es verdaderamente una persona. Y que en cierto modo te llama, más que uno buscarlo, ¿no? Claro, de hecho, etimológicamente significa eso. Claro, se emplea el término muchas veces en sentido religioso como una llamada de Dios, pero independientemente de ese elemento o aspecto, que en el caso de Ortega tampoco es central porque no fue un hombre religioso, al menos en el sentido convencional de la palabra, sin embargo sí es una llamada a ser quien tengo que ser. Somos con nuestras vidas como arqueros, no hay que disparar y dar en el blanco, ¿no? Ese es el sentido de la vida, ¿no? Y bueno, yo no sé si es el momento porque teníamos previsto, pero puede serlo y si no, pues todavía nos queda tiempo. Yo, antes de entrar en la cuestión un poco universitaria que queríamos tratar, aunque aparentemente no sea el eje fundamental de nuestro diálogo, ¿no? Pero yo sí quisiera, invocando en este caso más a Julián Marías, pero también a Ortega y a otros, insisto, estamos centrando un poco en estos autores, pero podríamos utilizar otros ejemplos, ¿no? Que es también una cuestión temporal, ¿no? Que tiene que ver con la ilusión. Claro, Julián Marías escribió un ensayo, que yo creo que es muy notable, el breve tratado de la ilusión, haciendo de este concepto un poco el eje de la filosofía moral. Claro, la ilusión. Sé que hay modelos y tipos de filosofía atractivos, por otra parte, incluso muy atractivos, que más bien omiten eso o consideran que eso son ilusiones, algo iluso en el sentido de irreal, ¿no? Que la vida es algo mucho más duro, mucho más negativo, el ser para la muerte y estas cosas. Sin embargo, creo que es necesario, no por salud o por higiene mental, ni porque vayamos a ser más felices, sino porque es cierto que la vida es ante todo ilusión, ¿no? Ortega cita en alguna ocasión una brevísima oración hindú
que dice que le gustaba repetir casi día a día, que es Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento. Yo creo que un buen lema para los que tenemos afición a la filosofía bien pudiera ser ese, ¿no? Alegría y conocimiento. Sé que la alegría no es fácil y el conocimiento tampoco, pero ese es nuestro reto, ¿no? Ilusión. Pero claro, ilusión porque eso que tenemos que realizar, es decir, lo que vendría a ser el deber que cada día trae consigo, es fruto de la ilusión. El deber, aunque a veces Kant parece que dice eso, ¿no? O más que parece, no es algo, una carga o algo pesado que hay que llevar encima, ¿no? Sino que el deber es precisamente la acción que cada día trae consigo, en definitiva la ilusión. El deber y la ilusión no son incompatibles, por eso Marías habla del tratado de la ilusión, ¿no? Entonces no perdamos, y esto puede tener un cierto tono un poco de predicador, así, pero que espero que no sea entendido así, no perdamos la ilusión. Bueno, también iba a decir, abusando un poco ya del tiempo, ¿no? Que otro aspecto que también querría introducir, y luego ya iremos a la universidad y a la filosofía, es que la percepción del tiempo varía según las edades de la vida. Claro, esto puede parecer trivial, pero es algo que debemos ser conscientes. Claro, la mayoría de los que están aquí, su fortuna, son muy jóvenes, pero tampoco crean que eso es necesariamente una ventaja sin más. Claro, percibimos el tiempo de forma muy diferente, entre otras razones porque ustedes, y el propio Ernesto no tanto, pero también tienen mucho tiempo por delante, ¿no? Otros tenemos poco o menos, pero precisamente por eso percibimos el tiempo de manera diferente. Yo siempre, bueno, siempre no, pero he pensado con alguna frecuencia que la gracia de la juventud no estriba tanto en que sea una etapa de la vida mucho más feliz, que no estoy seguro de que lo sea, sino precisamente que tiene mucho tiempo por delante, ¿no? Entonces el tiempo se puede gastar, incluso perder, no se debe, pero bueno, porque no pasa nada, parece que es elástico infinitamente, ¿no? Que es ilimitado, tengo toda la vida por delante y por lo tanto, claro, eso yo lo he experimentado también, evidentemente, y es más, posiblemente más que ahora, porque no voy a hablar del pasado, pero en mis tiempos, tanto como estudiante como profesor, y en las vacaciones casi interminables, ¿no? Que hoy se han perdido, no digo que sea un mal, pero bueno, tampoco creo que sea necesariamente un bien, ¿no? Y entonces uno tiene una sensación de que la vida no le constriñe a nada, ¿no? Sino que, y esa es la gracia quizá de la juventud, ¿no? Bueno, luego se da uno cuenta de que tampoco la cosa es para tanto, ¿no? Pero para animarles un poco, les diré que esperen. Claro, la valoración de las etapas de la vida depende, lógicamente, de qué experiencias tenga uno en ellas. Uno puede tener una infancia desgraciada, una infancia feliz y así sucesivamente. Entonces, no hay una ley que diga, bueno, la infancia es feliz y la vejez es amarga y triste. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero salvando eso, yo les animaría que tengan expectativas por que lo mejor puede venir después. Pero sé un poco por experiencia, ¿no? No crean que los 40 y los 50 años son una época nefasta de la vida. Claro, tienen el inconveniente de que ya no se puede volver atrás, de que ya ha pasado lo que ha pasado, de que queda menos. Evidentemente eso es inevitable. Pero si uno se fija en la forma de vida de esas edades, puede que no sea la peor. Pero aquí ha salido ya el veterano que no quiero ser, pero bueno, en fin. Me alegro porque yo he pasado por la crisis de los 45 recientemente y tengo la sensación de que hace 2 días estaba ahí sentado, enfrente. Sí, yo. Y esto pasa muy rápido y las canas salen muy pronto. Voy a recoger 2 citas muy breves sobre lo que hemos comentado justo. Sobre la cuestión de la vocación, dice Julián Marías, dice:
Nunca me han convencido los que justifican su esterilidad por las circunstancias, las presiones, la censura, la falta de libertad. Cuando hay vocación verdadera se abre paso, salvo momentos excepcionales. Sobre la ilusión, justo haciendo referencia al breve trato de la ilusión, dice: esta ha representado siempre un papel esencial en mi vida. Sin ella me ha sido muy difícil interesarme por las cosas. La he vivido, la he distinguido de cualquier otra actitud, le he dado el más alto valor. He sentido ilusión por ciudades, países, empresas, sobre todo por algunas personas. Me ha parecido que la única manera de vivir que vale la pena es la que llamamos vivir ilusionado. De hecho, decía que era la manera filosófica de vivir, vivir ilusionado. Y sobre la cuestión que se ha comentado también, incluso dice del deber de la alegría en los jóvenes, el deber de la alegría, está hablando en un contexto de que vivió también la época de Estados Unidos, que estuvo como profesor, y hay una cita muy interesante al respecto que has traído, Pablo Alzola, y que le agradezco también que nos las haya pasado. Dice, lo que los estudiantes americanos ciertamente habían sido era alegres. Desde 1968 mucho menos. ¿Pero qué os pasa?, solía preguntarles. Los habían ido persuadiendo de que no tenían derecho a estar alegres, porque las estructuras estaban mal, ¿no? Eso es lo que les decía. Pocas cosas me han producido mayor indignación. Les decía que las estructuras siempre han estado mal, y en nuestra época probablemente menos que nunca. Que los jóvenes tienen no el derecho, sino el deber de la alegría, porque la vida, aun la más lograda y feliz, encierra tal suma de dolor y tristeza que no se la puede vivir con dignidad y decencia si no se ha acumulado una alta dosis de alegría cuando es posible, sobre todo en la juventud. Pocos delitos me parecen tan repugnantes como intentar despojar a los jóvenes de su alegría cuando pueden conseguirla. Poco hay que añadir, ¿no? Creo que la cosa está bastante clara, pero que esto no son vanas ilusiones. Es que la alegría no es incompatible con el dolor. Y ese es otro asunto, ¿no? No sé si ya nos vamos un poco más allá del tiempo, pero del tiempo me refiero del tema. Pero posiblemente alguno sepa que Beethoven, en el encabezamiento de una de sus partituras más célebres, escribió a la alegría por el dolor. Bueno, lo digo porque esto de la ilusión y de la alegría y del entusiasmo no significa que la vida no tenga amargura ni dolor. Por supuesto que no. Tiene sufrimiento, y mucho, en unos casos más que en otros, ¿no? Pero eso no es incompatible con la alegría. Hay que hacer brotar del dolor la alegría. No son cosas enteramente incompatibles, ¿no? Sé que entro en un terreno que puede ser, pero ya tendrán ocasión de rebatirme o de preguntarme, que no hago ninguna apología del dolor. En alguna medida el dolor es algo que debemos evitar, es negativo, ¿no? Pero no todo es negativo en el dolor. Es decir, ¿cuántas cosas valiosas no ha hecho el hombre o no han hecho los hombres gracias precisamente al dolor, ¿no? Al sufrimiento? Obras, pueden ser obras literarias, culturales o gestas heroicas, conductas impresionantes o nobles. ¿Cuántas cosas han sido hechas porque hay sufrimiento, ¿no? Pero claro, la cuestión está en no quedarnos en ese sufrimiento sin más, sino hacer de él un motor de la ilusión e incluso de la alegría, ¿no? Entonces, bueno, alguien podría decir, me anticipo a la posible objeción, bueno, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que está muy bien el dolor, que hay que sufrir, que esto es un valle de lágrimas? No, hay que eludir el sufrimiento. Por cierto, nunca del todo, porque el que diga que no ha sufrido nunca, pues si hay alguien que levante la mano y yo le abrazaré y le daré mi felicitación, pero sospecho que no es así, ¿no? O sea, que cuando hablamos de esto es porque en las circunstancias, ya sí vuelvo un poco a la cuestión política y social que apuntaba el texto de Marías, ¿no?
Claro, es que para empezar, una cosa que paraliza mucho, y sé que es una idea muy en boga, es la idea de que eso de las estructuras, las instituciones, todo eso está mal y por lo tanto todo eso pesa sobre mí y no puedo combatirlo, si acaso mediante la vía revolucionaria, ¿no? O intentar rectificar todo eso. Pero nunca, perdón por la, digamos, el instar algo, como si yo tuviera alguna clave de algo que no la tengo, pero que nunca paralice ni la alegría ni la libertad el hecho de que las circunstancias sean negativas. Julián Marías decía también, dice que la libertad no es algo que nos regalan o que nos dan, que nos viene dado, sino algo que uno se toma. Eso sí, eso tiene a veces tiene consecuencias, tiene un coste, ¿no? Pero la libertad es algo que uno se toma. Entonces, yo creo que es muy paralizador y muy negativo, y eso es lo que le amargaba un poco a Julián Marías en los años 60 en Estados Unidos, es esa tendencia a quitar ese entusiasmo, ¿no? Que los jóvenes adoptaran una actitud un poco que puede ser discutible, porque seguro que algunos tienen la idea de que los años 60 pues, era una época pues eso, de entusiasmo revolucionario, de cambiar las cosas, de un mundo nuevo que se está forjando, ¿no? Pero yo creo que tiene bastante razón Marías en que había también un pozo de una cierta amargura, ¿no? Decir, pues, nada merece ya la pena, todo está un poco de más, no hay solución, el mundo tal, que lo paren, que me bajo, ese tipo de cosas, ¿no? Aquella canción, la letra de una canción del rock que decía las cosas solo pueden mejorar. Me parece optimista, pero ya está tan mal que no es posible estar peor, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, si quieres, bueno, seguimos o damos una vuelta también a la filosofía, ya que estamos. Vale. Pero sí, justo antes de pasar a la cuestión de la misión de la universidad, me estaba acordando de eso último, la idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, que también es al revés, pero también es una visión negativa del presente y del futuro. Leyendo estos días un libro que ha salido hace poco de Gabriel Albiac, Elogio de la filosofía, que fue profesor mío y el que admiro mucho, encontré una cita que precisamente vemos en clase de Historia de la Filosofía Moderna, que es de Pascal. Y lo traigo a colación porque también tiene que ver con la idea de la muerte, que es inevitable también al plantear la cuestión del tiempo. Dice lo siguiente Albiac, dice, Pascal deja escrito que el hombre es la más endeble de las criaturas, en la raya misma de la nada, de una nada que se sabe nada, y que al saberlo es ya misteriosamente todo. La maravilla humana se encierra en tal paradoja. Aquí viene la cita de Pascal que vemos en clase. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se alce en armas para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Mas, aun cuando el universo lo aplastara, el hombre seguiría siendo más noble que lo mata, puesto que él sabe que muere y sabe la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo nada sabe de ello. Hasta ahí la cita de Pascal y continúa Albiac. Saber morir es la lección primera de la filosofía, o saber vivir. Vida y muerte son lo mismo, caídas circulares de una en otra, una muy convencional cinta de Moebius. Yo veo siempre, hasta aquí la cita de Albiac, yo siempre he visto también, que no sé si es certero, una influencia en Ortega de esta idea del ser menesteroso e indigente de Pascal. Y la pregunta sería, aparte de esa cuestión, si la filosofía es saber vivir o saber morir, como también decía Platón, o las dos cosas. Sí, bueno, no es una corrección en absoluto, es una matización. Claro, la idea de Jorge Manrique, el célebre poema, no dice que, como a veces se entiende, ¿no?, que el tiempo pasado sea mejor. El verso lo que dice es, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que está diciendo es más bien que nos parece el pasado mejor. El presente nos resulta quizás doloroso o difícil, ¿no? Pero no dice que lo sea. Dice que, por cierto,
que en una de las coplas, a la muerte de su padre, dice algo que yo creo que encajaría casi como lema de este encuentro, ¿no? Lo repito, seguramente lo conocerán. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino, hablamos de acertar, ¿no?, para andar esta jornada sin errar. Pero se trata de vivir de la forma más acertada posible, ¿no? Bien, y esto nos lleva a la idea de la inmortalidad. Yo creo que puedo estar equivocado seguramente, pero no creo que haya cuestión más radical que tenga que afrontar el hombre que la cuestión de la muerte, en el sentido de si morimos para siempre o hay una vida perdurable. Bueno, Unamuno, basta citarlo para ver a qué me refiero. No es el único, obviamente, pero lo ha hecho de esta cuestión un poco el eje de toda la existencia humana. Digamos que posiblemente no podamos dar una respuesta salvo a través de la fe, confianza o del escepticismo, una respuesta negativa, pero probablemente no podamos resolver, digamos, filosóficamente la cuestión, no lo sé. Hay intentos, sin duda, ¿no? Pero creo que ahí nos encontramos con la cuestión radical, porque claro, la idea de una vida personal como es la nuestra, la de todos nosotros, ¿no?, consciente de sí misma, consciente de que va a morir, cosa que no le sucede al resto de los seres, de los animales. El animal puede tener una cierta vivencia, a lo mejor, de la muerte, pero parece ser que no son conscientes de que vayan a morir, no es solamente el hombre, ¿no? O sea, un ser consciente que muera para siempre parece algo difícil de aceptar. No es que me vaya a poner ahora trágico después de tanta alegría y tanto entusiasmo, pero bueno, la verdad es que la cuestión es la cuestión posiblemente radical, ¿no? Ahora, yendo también en este caso a Marías, claro, Marías lo tiene en cierto modo resuelto por la vía de la fe, porque Marías es católico. Pero claro, lo que me importa no es que él lo tenga resuelto mejor o peor a través de la fe. Lo que me interesa es algo de lo que dice cuando habla de la vida perdurable, porque lo que viene a decir es que podrá no haberla. Hay muchas personas, no sé, acaso la mayoría, que no crean en ella, ¿no? Pero claro, lo que sí dice Marías es que la creencia en una vida perdurable dota a nuestra existencia también de una densidad especial, porque claro, de lo que se trata, él perdió bastante pronto a su mujer, a la que le unía un amor muy profundo, y no sé si no se recuperó ya durante el resto de su vida de esa pérdida, ¿no? Pero él decía que claro, el que cree en la vida perdurable vive de una determinada manera, que el que no cree, no es que sea mejor, simplemente que vive con otra densidad, porque sabe que las personas que amamos, o que nos han hecho daño, o que nos han hecho un bien, o con las que nos hemos cruzado, pues volveremos a estar con ellas. Claro, incluso desde el punto de vista moral, no es lo mismo, y aquí Nietzsche también va a la misma línea, aunque una línea inmanente, ¿no? Por eso lo he citado antes, ¿no? Y no hace falta creer en la vida perdurable para que la vida tenga una densidad moral importante, porque esto que hacemos es para siempre también, aunque no creamos en otra vida. Pero la idea sería que vivir sabiendo que la persona que tenemos ante nosotros, sea su mujer en este caso, o sea quien sea, o sea un amigo, o sea un amigo o un compañero, vamos a vernos, va a continuar de otra manera, pero va a continuar, ¿no? Y eso, que es, al fin y al cabo, es el tiempo, claro, la idea de una vida perdurable que no terminará, que será eterna, sea en el sentido de la sempiternidad, o sea, simplemente la supresión del tiempo, eso, digamos, que hace que vivamos de una forma diferente. Y no hablo de consuelo exactamente, hablo de esa responsabilidad ya más fuerte todavía que tienen nuestros actos, porque lo que hago no termina nunca, como dice la cita, es para siempre, pero es que además va a continuar, es decir, que nos vamos a ver cara a cara, ¿no? Digamos que eso cambia nuestra visión del mundo. Bueno, evidentemente eso no demuestra que haya esa vida perdurable, pero sí pone de manifiesto el cambio que operaría en nuestras vidas, o que opera en nuestras vidas, la creencia en esa vida perdurable. No sé si nos queda tiempo para lo de la misión
la cuestión que teníamos planteada también, aunque parezca que no tenga relación directa con el tiempo, vivimos en la actualidad, también vivimos las cuestiones que atañen a la universidad, ¿no? Y creo que en este momento bueno, sería relevante también hacer una reflexión sobre cuál es la misión de la universidad. Bueno, no sé. Yo hablo un poco, no de oídas, es decir, está Ortega, está el propio García Morente y tantos Jaspers y tantos otros que han reflexionado sobre la universidad, el general Newman y tantos otros, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho más que decir que lo que han dicho estos que me han precedido, algunos de ellos, pero sí insistiría en la idea de Ortega de que, y también Morente y otros, de que en la universidad venimos a formarnos profesionalmente. Eso es verdad y es más, seguramente es lo que muchos esperan de la universidad. Y lo que en buena medida hace la universidad, formar profesionales. A mí tengo que decir que cuando oigo visiones muy negativas, muy ácidas, yo soy crítico, pero contra la universidad, no es casi sobre, me incomoda no por la parte que me pueda tocar, que es pequeñísima, sino porque me parece que no es justo, ¿no? Porque si hay buenos profesionales, y hablo ahora de profesión, pues se han formado en la universidad. A veces uno escucha a algunos y parece que son autodidactas todos, ¿no? Que son sabios, que se han hecho sabios gracias a que han pasado de la universidad o la han olvidado, ¿no? Hombre, yo creo que si hay ingenieros, médicos, juristas, historiadores, bueno, algo tiene que ver la universidad, o sea que tampoco nos flagelemos más allá de lo que sea necesario, ¿no? Bueno, sobre todo, dicho sea de paso, cuando hay algo de resentimiento a veces en esas opiniones, pero dejemos esa cuestión más personal, ¿no? La investigación científica, la mayor parte de la que se hace en el mundo, no toda, por supuesto, pero se hace en las universidades. Tampoco, lo digo para tampoco flagelar. Ahora, donde hay un problema grave, yo creo que es en la tercera función que Ortega ponía de relieve, que era la transmisión del saber y de la cultura general a la altura del tiempo. El peligro es que el universitario sea una especie de bárbaro porque sepa mucho de una pequeñísima parcela e ignore todo lo demás. Que el hombre masa, en definitiva, era básicamente eso, ¿no? Ese es el riesgo. Yo creo que la universidad tiene que reaccionar contra eso, ¿no? Pero, bueno, podemos continuar, ya tenemos seguramente poco tiempo, pero sí quisiera decir algo que me da un poco de reparo, porque puede parecer, y es halagar un poco al auditorio, y porque sé más o menos por dónde va el auditorio, ¿no? Me parece que la mayoría son estudiantes o interesados por la filosofía, no todos seguramente, ¿no? Y claro, a mí halagar así al auditorio es algo que siempre me ha parecido. Prefiero más bien un poco en contra, molestar si hace falta, pero tengo que decir, y lo digo porque además ya estoy más bien en la esta de salida, por lo tanto no tengo que decirlo por esperar ningún tipo de... Lo digo porque lo creo y creo que es verdad, que creo que la filosofía tiene un papel fundamental en nuestro tiempo y en el futuro. Creo que, no voy a ponerme en plan evangélico, bíblico, de que sois la sal de la tierra, pero he visto de la experiencia que he tenido en los últimos años que hay mucha esperanza, y esa esperanza no tiene que ver solo con los estudiantes de filosofía, claro, pero creo que hay algo bastante diferente. No todos, claro, tampoco nos pongamos a sacar, no, pero es así, ¿no? Entonces, yo lo que sí invito es, a pesar de que las circunstancias puedan no ser fáciles, a pesar de que las autoridades académicas en ocasiones no valoren especialmente las humanidades, y no señalo a nadie en particular, o especialmente la filosofía, no perdáis el ánimo, no perdáis la ilusión. Es fundamental lo que hacéis. Yo creo que la universidad, en uno de sus pilares fundamentales, descansa la filosofía. Y si esto se pierde, estamos perdidos, ¿no? Estarán perdidos los que vengan. Eso sí, yo estoy con Nietzsche en que no hace falta que sean muchos,
poquitos, mejor, pero verdaderamente dedicados a la filosofía, no a otras cosas, a sucedáneos, que están muy bien, que es estupendo, que es magnífico, pero, o sea, y luego, pues ya me desahogo un poquito y termino y pido disculpas, la cuestión de la politización. Claro que la política y las ideas políticas y la justicia tiene que estar presente en la universidad, ¿cómo no? De hecho, es que es tema de muchos grados y de muchas asignaturas, pero no es deseable, creo que sería un mal gravísimo convertir la universidad, como a veces sucede en, digamos, lo que decía Sánchez de Albornoz, en ágoras de acción revolucionaria, ¿no? Se viene a estudiar, a pensar, a discutir ordenadamente, a intercambiar ideas, a investigar. Bien, hay ámbitos en los que esa acción política no solamente es correcta, sino que es deseable. Pero también hay que separar. Hay un día en nuestro tiempo de que todo se da igual, que uno dice lo que piensa en cualquier contexto. No, no es lo mismo lo que tiene que decir un padre a un hijo, que lo que tiene que decir un profesor a un alumno o un diputado en la tribuna de oradores. Hay que adaptarse, no para decir cosas distintas, ¿no? Y la universidad es un centro de investigación y de saber, es una comunidad de profesores y alumnos, ¿no? Y si deja de ser eso, pues se prostituirá, ¿no? Sánchez de Albornoz, que me gusta mucho repetirlo, decía eso, ¿no? Hay dos ámbitos que están vedados a las gestas políticas. Son los templos, también era católico, elevados a la gloria del Altísimo, y las universidades. Dice, la universidad es un templo. Bueno, eso sé que ya hoy no se lleva, sé que esto suena extraño, sé que es antiguado y sé que me estoy haciendo mayor, pero la universidad es un templo. No sé si... Pues solo para terminar, para cerrar, aunque quizás se merecían ya directamente los aplausos, era simplemente decir que creo que no es una opinión, sino que es un dato histórico, que sin filosofía no hay universidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por este coloquio tan interesante y que ya incluso ha parado de llover. O sea que ahora viene el turno de intervenciones del público. Entonces, como andamos un poco justos de micrófonos, lo que vamos a hacer es que, como luego esto va a quedar grabado para que lo podáis volver a ver o lo podáis compartir, la persona que vaya a preguntar tiene que sostener este móvil más o menos cerca de la boca y preguntar alto y claro para que lo oigamos todos. Ya que tengo el móvil en mi mano, pues voy a aprovecharme el privilegio y voy a romper el hielo con una primera pregunta. Y ha aparecido varias veces en el coloquio la idea de la ilusión como el motor de la vida. Es como una reflexión en voz alta, pero que igual puede dar pie a más reflexión. Me parece que la ilusión, para que realmente pueda llenar una vida, ¿no? Como ser el motor de una vida, esto yo también lo he pensado un poco a partir de leer a Julián Marías. Hay otro concepto que a él le da mucha importancia, que es la idea de intimidad, ¿no? Como el ser humano es un ser que tiene un dentro, que tiene intimidad, ¿no? Algo que los animales no tienen, ¿no? Y que esa intimidad no solo la tiene, sino que puede compartirla, ¿no? En español está un verbo que existe que es intimar, ¿no? Que en otras lenguas igual no está, ¿no? Y cuando la intimidad una persona la cultiva, y no solo la cultiva, sino que la comparte, es decir, cuando la intimidad pasa a ser el centro de gravedad de una vida, yo creo que ese es la verdadera fuente de que haya una ilusión potente, ¿no? Que pueda realmente alimentar una vida. Bueno, ahí lanzo la reflexión. De hecho, muchas gracias por el comentario y la pregunta. De hecho, hablamos de amigos íntimos. Yo no puedo decir nada, pero voy a leer una cita que también seleccionó Pablo, de Julián Marías, que dice: las palabras latinas intus e intra tienen un comparativo, interior, lo que está más adentro. Y hay un superlativo, intimus, que designa lo más interior, la suma interioridad.
La vida humana es circunstancial, consiste en que yo estoy entre las cosas, con ellas, haciendo algo con ellas. Pero una de sus posibilidades es lo que se ha llamado la entrada en sí mismo, en la interioridad, descubierta lentamente y con no pocas dificultades. San Agustín habla genialmente del hombre interior, contrapuesto al exterior, y dice que en él habita la verdad. Cuando esa interioridad llega a su cima, se puede hablar de intimidad. Sí, no es por decir algo, pero no creo que no hay mucho que añadir a eso, ¿no? Por otra parte, si insistimos con Ortega, la cuestión del ensimismamiento, claro, la idea de San Agustín, de que en el hombre interior se encuentra la verdad, ¿no? Bueno, completando un poco lo que he dicho al final y con esta idea también de la intimidad, hay algo en la universidad que creo que va mal, incluso muy mal, y otras cosas van bien, y es precisamente, y eso sería más grave, creo, en el caso de la filosofía, pero no solo en ella, que cada vez hay menos posibilidades para el verdadero pensamiento, ¿no? Esto sucede tanto a los estudiantes como a los profesores, ¿no? Cada vez hay unas exigencias de cumplir requisitos, hay cada vez más prisa, la necesidad de cumplir ciertos objetivos, la necesidad de publicar, la necesidad de viajar a otras universidades, ¿no? Pues está bien, pero que yo creo que se está produciendo un fenómeno de conversión de la carrera o de la actividad universitaria en algo más parecido a otras profesiones muy valiosas y estimables, pero que no eran la del universitario. Hace poco releía un artículo de Ortega de María sobre el oficio intelectual, en el que ironizaba un poco sobre eso, ¿no? Sobre, claro, los trabajos académicos cada vez más llenos de citas, cada vez el texto básico es pequeñísimo y está lleno de citas. Y claro, María se pregunta, bueno, pero ¿se han leído todo esto? Y dice, bueno, pongamos que sí, pero entonces, ¿y cuándo han pensado? Porque es que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Leer tantos libros, ¿no? Antes uno pensaba y luego apoyaba su pensamiento en alguna autoridad o en algún autor que viniera al caso, pero ahora todo es también aquello que decía Luis, el escritor, en una de las cartas que lleva a su sobrino: ya no hay que preocuparse, decía el diablo, de los intelectuales, porque nadie, lo que se ocupan de la influencia de uno en otro, de la repercusión que ha tenido, de dónde tomó tal idea, de qué influencia, pero nadie se preocupa de si eso que dice es correcto o incorrecto, verdadero o falso, ¿no? Entonces estamos como con mucha prisa y una cierta hiperactividad, ¿no? Por eso me gusta tanto esa idea de Wittgenstein de que en la carrera de la filosofía gana el que va más despacio. Hay que tener prisa. Date tiempo, dice que debía ser el lema entre los filósofos, ¿no? Date tiempo. Eso, y claro, tiene que ver con la intimidad, por eso me lo ha suscitado, porque parece que todo es ya actividad externa, ¿no? Publicar, tal, ir al congreso, tal, los colegas, tal. Y ese momento para la reflexión, para quedarse solo, ¿no? Pascal, quien es capaz de estar 2 horas sentado en una silla sin hacer nada, ni tener nada en las manos, es que está bien educado, ¿no? Pues es un poco la idea. Todo eso sí se está perdiendo, me parece. Cuando habéis hablado de todo esto de la razón narrativa y de lo de la vida como un quehacer, una actividad, una trama, cuando habla de una narrativa, habla de nosotros como autores de esa narrativa o como personajes dentro de una biografía a la que dar sentido. Ortega. Es Ortega. No. Bueno, no soy el portavoz de Ortega, soy aficionado. Bueno, en términos de Ortega, dentro de sus pensamientos se trata de algo muy parecido al actor, muy parecido, pero un actor que a la vez, o que a diferencia de lo que es el actor de una obra dramática,
crea el argumento. Bien, en ese sentido se trata de que la vida es una narración y ya es una narración porque es un acontecimiento, tiene una trama, suceden cosas, pero al contarla se vuelve inteligible, insisto, no es un contar por contar, una serie de peripecias. Ahora, eso no significa que el autor de la obra, que a su vez es el protagonista, sea en alguna medida casi omnipotente, no en absoluto. Eso usted ha apuntado antes también el profesor Baltar, ¿no? que la vida es menesterosa, es precaria, la vida es naufragio. Ahora que estaba lloviendo tanto me acordaba de eso, ¿no? Claro, y la filosofía y el conocimiento es una forma de intentar escapar del naufragio, ¿no? De la tabla de salvación. O sea, que a pesar de que Ortega está muy lejos de esa idea de un poco de Heidegger, de vida un poco negativa, dramática, está muy lejos, pero sin embargo Ortega reconoce que la vida es también su preocupación en el sentido etimológico, pero también drama y algo duro, ¿no? Y la circunstancia puede ser más o menos favorable para el proyecto que yo tengo que realizar, que tengo que ser, ¿no? Claro, por eso entender una vida no es posible sin comprender la circunstancia en la que se ha realizado, se ha desarrollado, ¿no? Y eso me viene impuesto. Yo creo que la forma quizá de entenderlo sería como si alguien se le lanza a una circunstancia, a un escenario de una época, con unos personajes, algo completamente impuesto, que no ha elegido, se le suelta ahí y a partir de ahí tiene que ir tomando sus decisiones, ¿no? En ese sentido, yo creo que la idea de la vida sería esa, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que la circunstancia no es elegida. Podemos reobrar sobre ella, pero yo no he elegido ni el lugar donde he nacido, ni la familia, ni la educación que he recibido, ni la época. Me encuentro con eso, ¿no? Pero eso no significa que no sea libre, ¿no? Te ponía algunos ejemplos, como el del pianista, como el músico que tiene que ejecutar en un determinado instrumento forzoso, pero puede ejecutar una multitud de melodías, ¿no? O utilizando también un símil de Nietzsche, el hombre es el poeta que danza encadenado. Soy libre porque danzo, pero encadenado a una circunstancia, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo crear mi vida como de la nada. La vida es algo forzoso y la circunstancia se me impone, ¿no? Más o menos. Lo que puede ser es un pianista virtuoso, ¿no? Que alcance la mayor perfección de lo que puede llegar a ser. Claro. Bueno, y lo de lo que dices, algo que no he dicho, pero que lo digo otras veces, ¿no? Claro, hay tipos de vida, formas de vida, la vida noble y la vida vulgar. Claro, como la vida no nos viene dada hecha, sino que tenemos que hacerla, la podemos hacer mejor o peor. Gracias por la palabra, profesor Zola. Tenía una pregunta y es en relación con tu primera pregunta y era sobre el aspecto de la ilusión. Y a mí no me ha quedado claro si la ilusión, el término ilusión, es exactamente un fin en sí mismo o un medio para el buen vivir. Quería hacer esa pregunta. Yo puedo hacer creo que viene al caso, una aclaración de la explicación que hace Julián María sobre el término ilusión, que en general en todos los idiomas tiene un sentido más o menos negativo, ¿no? De hacerse ilusiones en el sentido de estar un poco embobado, ¿no? Y creerse cosas que no son posibles. Y cuenta cómo él calcula, si no recuerdo mal, que en la época, mediados del 19, empieza a adquirir en español, en castellano, un sentido positivo. La idea también de estar ilusionado en el sentido positivo, ¿no? De emprender hacia adelante ese proyecto, con esa vocación también de lo que uno quiere llegar a ser, pero yo hablaría también de entusiasmado, que en sentido etimológico griego es lleno de Dios. Es entusiasmo por la vida. Y entusiasmo, yo diría que no sé si es un medio o un fin, es las dos cosas. Yo no lo tengo claro, tendría que pensarlo. Es lo que impulsa hacia adelante. Por lo tanto, tiene algo teleológico, pero entiendo que también es un medio para vivir bien. O sea, yo entendería que son las dos cosas, pero lo tendría
lo tendría que pensar. Sí, hay que pensarlo. Yo creo, es que decir que es un medio sería rebajarlo un poco. Lo que ocurre es que la ilusión tiene un objeto, es ilusión de hacer algo. Puede ser por una persona, puede ser por una meta, puede ser por un libro que estás escribiendo, puede ser por Dios. Claro, digamos que es un medio, pero no es un mero instrumento. Es que la vida sin ilusión no es posible. Bueno, es posible, pero decae. Es una vida pues, desilusionada, ¿no? Ortega tiene un texto que es Epílogo sobre el alma desilusionada. Claro, cuando falta la ilusión, cuando uno se levanta por la mañana y ¿qué me depara el día? Ya ¿qué me depara el día? Es mala cosa, porque es ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer el día? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Eso es la ilusión. Entonces, no es un fin último en sí mismo porque tiene un objeto, tienes que ilusionarte por algo, pero sí no es un mero medio al servicio, sino que es un poco un ingrediente esencial de una vida vividera, como diría quizá Julián Marías, digna de ser vivida, ¿no? Eso es lo que te hace que al levantarte por la mañana, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me mueve? Claro, hay repertorios de actos que ya me vienen dados, pero no es eso, ¿no? Es qué me mueve, por qué tengo ilusión, qué tengo que hacer con este día, ¿no? Justo comentábamos antes de entrar lo importante también, bueno, que creemos que es en la juventud, que tenga esa ilusión, y ahora que hay tantas, bueno, en fin, la sociedad en la que vivimos, hay tantas, bueno, gente que se deprime, que la ansiedad, la depresión, han, digamos, formulado una serie de enfermedades psicológicas que ya nos acogemos a ellas, y que precisamente la ilusión es un remedio fundamental, y la importancia también de la firmeza de espíritu, que claro, son cosas como virtudes clásicas que se han perdido, pero la fortaleza de espíritu, ¿no? Y la altura moral, la alta moral, ¿no? En el sentido de también cuando uno tiene que soportar los embates que suceden, ¿no? Tener una alta moral es lo que te permite sobrellevarlas iba a decir con dignidad, pero bueno, no sé, con una una firmeza de espíritu que te lleve a seguir adelante, ¿no? Porque problemas siempre va a haber. Entonces la ilusión es un motor, que precisamente que puede ser ilusión por cualquier cosa, por una persona, por ejemplo, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles las ponencias y bueno, ya que el tema de las ponencias era el tiempo y como ya se ha mencionado, pues cuando uno es joven quizá mide y vive el tiempo de una manera distinta a cuando se es adulto, yo quería preguntarles cómo consideran ustedes que se mide el tiempo. Por ejemplo, pues San Agustín considera que el tiempo se mide sintiéndolo, es decir, a través del alma, y que al final el tiempo no es otra cosa sino la extensión del alma misma. Y pues no sé, quería preguntarles si ustedes coinciden con esta definición, cómo consideran ustedes que se mide el tiempo. Bueno, yo como me considero todavía joven, le dejo la respuesta. Yo también. Bueno, claro, bueno, muchas gracias. Hay una parte del asunto que puede, de la respuesta, quiero decir, que puede parecer fácil o trivial, que es distinguir entre lo que se llama el tiempo objetivo, que mide el reloj, o los movimientos de los astros o lo que sea, y luego la percepción del tiempo, que es lo que tiende a investigar la fenomenología y en general la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo más radical, a mi juicio, es el tiempo biográfico. No es tanto la percepción que yo tenga de si va deprisa o despacio, eso depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero sí depende fundamentalmente de la vida. Es el tiempo de la vida. Hemos empezado hablando de Ortega y Marías, luego podemos hablar, no hemos hablado, pero casi está implícito, del tiempo lineal, la concepción de origen judío, que es exclusiva, luego ya se ha extendido
Occidente, a través del cristianismo y de otras cuestiones, de la idea del tiempo lineal, de un origen del tiempo y de un final de los tiempos. Eso parece que era extraño al pensamiento griego, el pensamiento clásico, ¿no? La idea de los ciclos. Pero el tiempo real yo creo que es el tiempo sobre todo biográfico. Ahora, tampoco sacaría de ahí la conclusión de que sea una cuestión puramente subjetiva, de que si eres feliz se te pasa rápido, si eres desgraciado el tiempo del triste o del enfermo es más lento. Ahora, lo que sí puedo decir, y no es descubrir nada, digamos, trascendental, que el transcurso del tiempo varía según las edades. Claro, eso lo he apuntado antes, ¿no? En ese sentido, ese es el tiempo, en cierto modo, real, ¿no? Lo que parece evidente es que conforme uno va cumpliendo más años, no quiero dar lecciones de eso porque no tiene ningún mérito, es cuestión de que el tiempo pasa, ¿no? Es más rápido, eso es muy claro, muy claro. Y de ahí la gracia un poco de la juventud y de la adolescencia, esto porque el tiempo, pues eso es como elástico, ¿no? Hay una cita también que brevemente la leo. Bueno, yo estoy en contra de los papers, que son copia y pega de citas, y no hago más que decir citas, pero bueno, están seleccionadas a propósito, ¿no? Dice, pasado y futuro están presentes en una decisión, en un hacer humano. Lo que se hace por algo y para algo. Y esa presencia de la motivación y la finalidad introduce la distensión temporal, la duración, en cada instante de mi vida. Lo cual significa que, hablando rigurosamente, esta no consta de instantes, sino de momentos. Esta es la forma de la temporalidad intrínseca de la vida humana. Quizá pueda servir esa respuesta a la pregunta. Que cuando estabais hablando del tema de la trascendencia y el tiempo, yo he recordado una frase que seguro que la conocéis, que es el tema de que se decía que el ser humano muere 3 veces, cuando muere de forma física la primera vez, cuando muere, cuando todas las personas que están a su alrededor han muerto también, y cuando se muere el recuerdo de esa persona. Entonces me ha hecho pensar si el recuerdo puede tener un papel en la ruptura del tiempo, estilo al final cuando nosotros recordamos, ya sea un momento pasado o una persona que ha muerto o lo que sea, lo que sea, de alguna forma estamos rompiendo la línea del tiempo. Entonces, pues, ¿qué opinabais sobre si el hecho de recordar puede tener un efecto trascendental en la concepción del tiempo o no? No sé. Pero, vamos a ver, el recordar algo, se dice además en español, revivir algo, o sea, volver, pero claro, no se vive realmente, se recuerdan. Ya que los libros los ha cedido Ernesto, me voy a permitir recomendar un libro difícil, pero enormemente valioso. Lo estoy leyendo, no he terminado y por lo tanto, pero vamos, es absolutamente recomendable, de Edith Stein, que acaban de sacar otra traducción, que es Ser finito, ser eterno. Ahí, de lo que llevo leído, porque bueno, no, hay algunas reflexiones precisamente sobre el tiempo desde el punto de vista de la fenomenología, que es muy valioso. Por cierto, el libro es un ensayo de comparación y de relación entre Santo Tomás de Aquino y la fenomenología de Husserl. Es enormemente interesante. Bueno, pero lo que quiero decir ahí, Edith Stein dice precisamente que eso se puede revivir, pero no es que se vuelva a vivir. El tiempo es el presente. En cierto modo, perdón, sí, no. Yo no sé si me invento ahí la etimología, pero es volver a hacer pasar por el corazón, recordar. Recordar, claro. Es fundamental la memoria y el recuerdo para una vida plena, una vida, creo yo, que tenga sentido, que sea consciente, una vida consciente, ¿no? Si no tuviésemos memoria, bueno, yo tengo muy mala memoria, por cierto, me gustaría tener mucha memoria, que está mal vista incluso también desde el punto de vista docente o educativo, y la memoria es fundamental, ¿no? Sí, yo he una cosa que es como una experiencia poco, quizás superficial, ¿no? Pero ¿no han pensado en alguna ocasión
porque claro, recordamos, ¿no? Podemos recordar, incluso no poder olvidar, ¿no? Pero ¿no han tenido a lo mejor la experiencia de vivir algo pensando en que lo van a recordar? Es decir, claro, supongo que son acontecimientos especialmente favorables o felices, ¿no? Pero yo he tenido a veces la experiencia de saber, esto lo recordaré. Bueno, puede ser por doloroso o puede ser porque no. Y por cierto, otra cosa también que a propósito del tiempo, es muy usual decir, bueno, perdono pero no olvido. A mí esa frase, aparte de otras consideraciones, me resulta o bien obvia o un poco extraña, porque, claro, el perdón sí es un acto de voluntad. Bueno, podrá ser difícil, pero el que perdona. Luego se puede plantear la cuestión, que en una ocasión hemos debatido, de si requiere la petición del ofensor o no, o el perdón se puede otorgar de forma absolutamente personal o unilateral. Pero en cualquier caso el perdón es un acto de voluntad, difícil. Ahora el olvido no, yo no puedo olvidar según mi propia voluntad o capricho, ¿no? Si hay un acontecimiento que me da vueltas y que recurrentemente vuelve una y otra vez, pues, o sea que eso de no olvido, claro, pues claro, que olvidar no puedes olvidar, es decir, no es algo voluntario, ¿no? Pero bueno, esto era una cuestión. Esperemos en cualquier caso que en el futuro tengan un buen recuerdo de esta sesión de hoy, ¿no? Por ejemplo. Mi pregunta era sobre lo que se ha hablado antes de la vocación y de la aspiración a lo que es ser o a lo que somos. Y he pensado que realmente lo que somos en este preciso momento es el producto de la unión de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. Es decir, de el potencial que tenemos, el conjunto de posibilidades de lo que seremos en un futuro. Pero en cuanto a una persona que, por ejemplo, está en su lecho de muerte y lo único que le queda es lo que fue, porque ya no será nada más, no tiene ya nada más a lo que aspirar, en ese caso esa persona ¿sería únicamente lo que fue o es algo más? Bueno, una pregunta no fácil, pero no por eso valiosa e importante, ¿no? Claro, el análisis de la vida humana, que reitero lo mismo porque estamos hablando sobre todo de él, no exclusivamente, ¿no? De Ortega, claro, puede parecer que es aplicable a la vida adulta, digamos, normal, si quieren, bueno, incluyendo la adolescencia, la juventud, la infancia no tanto, evidentemente el embrión o el niño de unos meses, pero no parece que tengan, digamos, proyecto, decida en cada instante lo que va a ser, o el enfermo terminal. Digamos que hay situaciones límite en las que esas características de la vida humana que Ortega o Heidegger o tantos otros exponen, pues casi no les son aplicables, porque ya no hay, como dice usted, pues ya no hay decisión, no hay expectativa, no hay futuro, no puedo hacer ya nada prácticamente. Y si puedo recordar, pues será lo más del mundo, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no haya una realidad personal. Lo que pasa es que esa condición personal requiere un fundamento que posiblemente vaya más allá del mero hecho de la situación vital de esa persona, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, se podría decir, y Ortega o el propio Sartre en alguna ocasión lo dicen, que mientras hay un ser vivo siempre hay una opción, que es continuar existiendo o quitarse la vida. Bien, pero puede haber situaciones en las que ni siquiera uno se puede quitar la vida por sí mismo, ¿no? Entonces, es que la vida, en ese sentido biográfico, ha terminado. Ahora, la realidad personal, eso tiene pues, otro fundamento, o puede tenerlo, ¿no? Ahora, claro, los análisis de la vida humana, insisto, Ortega, Heidegger, el propio Marías y tantos otros, bueno, se refieren fundamentalmente a la vida adulta, ¿no? En situación, ahora, el enfermo terminal, el recién nacido, el que tiene un grave impedimento físico, pues,
evidentemente es una situación un poco diferente, ¿no? Que parece que la vida, que usted pues ya ha terminado, queda la vida hecha ya, pero hablamos siempre de la vida mundana, claro, de la vida en el mundo. Bueno, yo me he dado cuenta de que en la sociedad y en el mundo actual se habla de no perder el tiempo porque se tiene un valor y es importante y demás. Y sin embargo, a la vez se critica un poco la vida apresurada que lleva el mundo actual. Entonces me preguntaba cuál es un poco la solución a esta aparente contradicción. Pues en ello estamos. Sí, es el... Hombre, pero es que perder el tiempo, claro, entraña una valoración. Habría que precisar a qué nos referimos cuando hablamos de perder el tiempo, ¿no? Malgastarlo, dedicarlo a algo negativo, pero si se refiere a aprovechar en un sentido, digamos, utilitario el tiempo, no, yo no compartiría esa idea, ¿no? Yo creo que el tiempo, más que perderlo, hay que gastarlo. En definitiva, el tiempo es una sustancia de nuestra propia vida, porque vivimos en el tiempo y el tiempo es limitado y lo que podemos hacer también lo es, por lo tanto, ¿no? Ahora, perder el tiempo es dedicarlo a aquello que va en contra de nuestra vocación, o no realizar la vocación, pero no es tener que hacer muchas cosas prácticas, ¿no? Un profesor, bueno, no era al caso, recopiló una serie de artículos que había publicado en el periódico que lo tituló Pasar el rato, incluso lo encabezaba con una cita. Ese pasar el rato, claro, era un poco irónico también, ¿no? Pero puede ser una forma de emplear el tiempo también, ¿no? Ese no hacer nada, esa reflexión, pasear, yo no sé, yo me figuro que yo no sé si he tenido alguna idea en mi vida, pero si se me ha ocurrido algo que luego pues he podido pensar, escribir, lo que sea, muchas veces ha sido en una especie de situación de poca actividad o nula, simplemente pues, pensar o paseando, pero yo no creo que sea perder el tiempo esas 2 horas de Pascal, ¿no? Yo diría que en cualquier caso aprovechar el momento siempre, pero tampoco sin agobios, sin una urgencia por hacer cosas, ¿no? Es lo que comentaba el profesor Sánchez Cámara. Eso lo han defendido muchos pensadores, ¿no? Que andando, que caminando es cuando se tienen las buenas ideas, simplemente pensando, meditando. Y siempre he pensado también que hay esa frase de vive este día como si fuese el último, que me incomoda un poco porque parece un poco la ansiedad esa de vive como si fuese el último, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Como para darle un sentido pleno a la vida, pero sin, ahora que se habla tanto de la ansiedad, ¿no? Y que parece que cualquier cosa que hay una urgencia, ¿no? Que todo es con prisas, también publicar en el ámbito académico, hacer todo rápido, que tener cierta tranquilidad, cierta pausa, cierta distancia, tomarse las cosas que os voy a decir con filosofía, pero bueno, con estoicismo podemos decir, también es lo que permite pues, distanciarse de las cosas que le pueden afectar a uno muy inmediatamente, ¿no? Y que un suspenso, pues por ejemplo, sea una tragedia, pues eso es absurdo, porque al final no es porque esté poniendo las notas del segundo parcial, ¿no? Todavía, pero la vida da mucho de sí y si uno, pues por la razón que sea, pues no ha estudiado suficiente, ha tenido mala suerte con las preguntas del examen y suspende, pues ya tendrá otro momento, otra opción para sacarlo adelante, pero eso no le tiene que derrotar a nadie, ¿no? Ni causar ningún... Por lo tanto, quería decir, aprovechar el momento, pero también sin una ansiedad de hacer cosas, ni una urgencia, ¿no? Por hacerlo todo rápido. Eso suele pasar en la juventud también, que uno quiere tener las cosas ya, ¿no? Y a veces la tranquilidad pues, da una perspectiva también. Sí, yo, cuestión de vivir como si fuera el último día, no sé,
Pero lo que sí me parece que encierra una visión un poco correcta de la vida, aunque difícil, y posiblemente no al alcance de la inmensa mayoría, ¿no? Es no tanto vivir pensando o cómo vivirías si fuera el último día, sino si se termina tu vida, ¿seguirías haciendo lo mismo? Que no es lo mismo exactamente. Es decir, claro, la mayoría seguramente diría, no, si fuera, me dicen que mañana no me voy a despertar porque cuando me duerma me voy a morir, tengo que hacer tal cosa, o tendría que, o voy a. Y a lo mejor la respuesta más sabia sería, pues seguiría hablando aquí con el profesor Baltar tranquilamente. Eso sería una forma, yo creo, correcta, pero en fin, sé que eso es muy complicado. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, creo que es acertado decir que me produce mucha nostalgia estar aquí con ustedes. Ya me habéis puesto las notas hace tiempo, así que no es nada de peloteo. O sea, estoy agradecido de poder disfrutar otra vez de Ernesto y de Ignacio Sánchez Cámara. Y nada, a modo un poco de reflexión, que bueno, apuntando, he hecho apuntes durante toda la ponencia. Y ahora han entrado además pues, temas con los que yo quería comentar un poco, que quería comentar después, pero creo que es interesante comentarlo con los demás rápidamente. Desde mi punto de vista, el tiempo siempre se pierde, porque es algo que no se puede recuperar. Y yo creo que el enfoque es dónde inviertes ese tiempo. En particular, creo que es importante también tener tiempo en el que no hagas nada, no ser productivo, porque vivimos en la era de la productividad, en la era de la velocidad, de la rapidez. Creo que debería ser, o sea, que tiene que ser lícito también permitirte parar y descansar. Bueno, lo digo yo, que además que todo el que me conoce pues sabe que hago 1000 cosas, no paro nunca, pero me parece de verdad que es súper importante tener esa visión y esa percepción. Siguiendo un poco también me gustaría comentar y ver un poco el punto de vista de Ignacio Sánchez Cámara. La idea del eterno-retorno de Nietzsche, que se ha hablado, hemos hablado anteriormente. También me ha venido también una frase que es vivir en el pasado es depresión y vivir en el presente, en el futuro, perdón, es ansiedad. Como para que hay que tener la vista en el presente, que es en lo que en el motor en el que vivimos y lo que realmente tendríamos que sentir, porque estar todo el rato pensando en que tengo que hacer tal cosa, o eso es lo que te produce ansiedad y lo que te da a estas lo has comentado tú antes también, Ernesto, a estos problemas que hay en el día de hoy. Y por otra parte, estar en el pasado te hace también estar nostálgico y vivir en la depresión constante, que tampoco, o sea, que no es bueno ninguna de las dos cosas. Entonces el presente es importante vivirlo. Y por último, Óscar ha comentado el tema de la ilusión. El tema de la ilusión, que no sabía si era un fin o un medio. Yo creo que la ilusión es un camino, en el sentido en el que no... La ilusión en sí, el fin, para mí, él ha dicho como que el bienestar o el estar bien, que es el fin de la ilusión, es como... La ilusión es como algo que tú tienes como... Estás trabajando por algo, te da ilusión, tienes ilusión por aquella cosa, y por eso creo que es algo que es un camino, que es más que un fin, un medio, porque no creo que sea una finalidad tener ilusión, es un motor. Entonces tener un motor es algo que persigues, que es algo como infinito, por así decirlo, infinito, eterno, es un camino. Ya está, y nada más, y solo felicitar y nada, mucho más. El eterno retorno de Nietzsche. Vuelven las preguntas siempre a Ignacio Sánchez Cámara. No. Bueno, el retorno he hecho referencia yo, pero vamos. De la última parte de la ilusión, yo creo que es correcto lo que dice y más o menos se parece bastante a lo que he comentado antes, ¿no? Voy a intentar mezclar un poco la cuestión del eterno retorno con la cuestión de la vida en el presente, que tienen bastante relación, claro. Hay la idea de que la vida feliz pueda ser la vida en el presente tiene que ver con la idea de que quien vive realmente, tiene un componente un poco estoico también, ¿no? La idea de que quien vive el presente, claro, ni se
preocupa por el pasado, en ese sentido, arrepentimientos o remordimientos, y tampoco tiene miedo al futuro, porque no le importa eso, ¿no? Claro, no tiene temor, pero tampoco tiene esperanza. También es un poco la visión más, si se quiere, pesimista o negativa de estos planteamientos, ¿no? Pero bueno, ciertamente lo que viene a decir, el propio Wittgenstein lo dice por eso, es que claro, quien vive el presente vive una vida feliz porque no tiene preocupación, porque no hay tiempo, realmente es la vida eterna. Es la vida eterna y es la vida feliz, pero evidentemente eso es incompatible no ya con el planteamiento cristiano o judío-cristiano en general, sino también con lo que hemos hablado de la ilusión y de la esperanza y demás. Que vive el presente no tiene ilusión tampoco, simplemente acepta el instante presente. Y ahí viene lo de la cuestión del eterno retorno. Borges, también muy irónicamente, dice que a él la cuestión esa del eterno retorno cíclico no le preocupa lo más mínimo, además le parece bastante irrelevante, porque en la medida en que uno no puede saber si está en el ciclo 1 o en el 27 o en el 2.453.000, pues es irrelevante. Es como... Pero claro, esa visión de Borges, que tiene su ironía y su inteligencia y su ingenio, interpreta casi como si fuera lineal, si fuera... Estamos en un ciclo y en otro y en otro y se repite. Y es que creo que hay que entenderlo más bien, como he dicho antes, como la idea de que el instante es eterno. La eternidad no hay que buscarla en otra vida futura, distinta, sino que ya está aquí. Lo que hacemos es eterno. Eso citaba lo de la biografía de Kafka, ¿no? Pero ahí tiene otro sentido también. Por ahí esa cita lo que dice es que lo que sucede no termina nunca. Claro, esa traición que te han hecho, no te la han hecho para siempre. Y no termina, y no te lo quitas de la cabeza. Y la crueldad de tu padre, Kafka, no se lo arrancó en toda su vida. De ahí el sentido de la cita, ¿no? No termina nunca, no ha pasado. Está reobrando en el presente, es como un... Entonces, eso tiene que ver con una cierta eternidad de cada momento, para bien y para mal. Claro, el instante de felicidad, se diría, era esto la vida, pues venga otra vez, sí a la vida, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de... Sí, pero porque el instante en última instancia es eterno, es para siempre. No es la visión que yo tengo del asunto, pero sí comento o gloso lo que me parece que está en Nietzsche. Y la grandeza del asunto, que no la corrección necesariamente, estriba en que, y eso sería un poco muy de Unamuno, es decir, que en el fondo Nietzsche acaba inventándose otra eternidad distinta. No puede creer, o quiere creer, o no cree en otra vida, en la trascendencia, pero hace de esta vida algo como una obra de arte eterna y para siempre. Lo que hago es eso, para siempre. Es una creación mía, es la vida bella, o la vida elevada, o la vida noble. Bueno, eso es. Yo estaba recordando, pero quizás terminar con una frase un poco humorística, que decía con gracia, creo yo, que fue mi profesor, Fernando Sabater. Decía, el eterno retorno de lo mismo, no sé, pero el eterno retorno de lo memo... Por desgracia, la estupidez es la cosa más común a veces, ¿no? Pero bueno, es una forma de terminar un poco demasiado sarcástica, quizá. No, pero es certera, porque si todo permanece para siempre, ¿no? Bueno, pues voy a cerrar este encuentro. Muchas gracias a los profesores Ignacio Sánchez Cámara y Ernesto Baltar por haber creado este clima de conversación tan bueno. Y también muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias por venir, por vuestras preguntas. Simplemente quería decir para terminar que este proyecto tiene futuros encuentros para los que estéis interesados, sobre todo los que os hayáis inscrito a través del formulario de Google que tenía el cartel incluido en el QR. Quizás allí hayáis tenido que poner vuestro correo electrónico.
y se os informará de los siguientes encuentros. En principio serán 4 más, tendrán lugar después de Navidad a lo largo del segundo cuatrimestre y varios de ellos no serán en esta universidad, sino en otras. Seguramente el encuentro número 2 va a ser en la Universidad Politécnica. Vamos a tener a un experto en física cuántica y hablaremos sobre el tiempo en relación con estos temas en los cuales yo soy un ignorante. Pero seguro que es muy interesante y os informaremos, seguramente sea en febrero. Pues nada, muchas gracias y nos seguimos viendo.